ven, no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que Una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, invitándote a sumergirte en este mar fresco de la palabra de Dios, en este mar de agua viva que sacia para la vida eterna. ¿Sabes que el texto del ciego de nacimiento es un relato muy bien dramatizado? Quizás por eso comunica con una claridad enorme la enseñanza que nos quiere transmitir, y que es justamente sobre el amor liberador de Jesús y la importancia de la fe en las personas para iluminar y para sentir la experiencia amorosa del Dios de la vida. En un proceso que va desde el silencio y el aislamiento producido por el miedo de la enfermedad, a la sorpresa de los vecinos que dudan que sea el mismo ciego que antes veían, debido ahora a su falta de ceguera, que va también desde la opresión religiosa y la soledad consecuente a la libertad de la fe en quien ha roto esa suerte fatal, que va de la exclusión culpabilizadora atribuida al estigma social del pecado, al descubrimiento del amor liberador de Jesús. Y en todo este recorrido, el ciego lleva adelante un camino catecumenal, donde, al hilo de la reacción dura que de cada uno de los personajes tienen ante este hecho liberador, el texto nos muestra algo propio del Evangelio de Juan, y que es el contraste entre las personas abiertas a la búsqueda de la luz que hay en la aceptación de Jesús y aquellos convencidos de conocerlo todo acerca de Dios por su situación de intérpretes autorizados de la ley. Están incapacitados para superar su estado de ceguera, esa ceguera permanente, y por lo tanto para poder reconocer a Dios en la debilidad humana de las personas. El texto sugiere todo lo que el ciego tuvo que pasar para creer en el Hijo del Hombre, superar todo aquello que niega lo humano. Creemos en muchos dioses: el dinero, el honor, la suerte, el poder aleatorio de la distribución de los mercados, en lo que sea. Pero no creemos en las personas, no creemos en el ser humano. Y en el ser humano se ha encarnado Dios, y es ahí donde lo encontramos. No conocemos ni confiamos en Dios si no nos fiamos del ser humano. Y eso es lo que hace el ciego cuando, fracasado el intento de coacción sobre todos los interrogados, las autoridades van de nuevo al ciego y esperan obtener de él una confirmación de que Jesús es un pecador. Pero él, sin entrar en discusiones doctrinales, responde desde la confianza total en quien lo ha curado. Si es un pecador, no lo sé, dice. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Te invito ahora a escuchar esta lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16,
del 1 al 13, que dice así: En aquellos días el Señor dijo a Samuel: Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: Seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: No te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, pero el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: El Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿No hay más muchachos? Y él le respondió: Todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos, de buena apariencia. El Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Te invito a orar estas lecturas con el Salmo 22 y la antífona que dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia las fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Te invito ahora a escuchar esta lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Hermanos, antes eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto. Descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Te invito a escuchar este evangelio tomado de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 38, que dice así: En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, él mismo, otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron, ha nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús oyó que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. La primera lectura de este domingo nos relata la unción de David. Es un relato que quiere ofrecernos el fracaso de la monarquía de Saúl y el ascenso desde lo más humilde de David al trono. Sabemos que esta historia está idealizada hasta el máximo por los autores de la escuela que han querido ensalzar a David como un rey justo e incluso comprometer a Dios con un sistema de gobierno al que el profeta Samuel se oponía con todas sus fuerzas. 1 Samuel 8:10. Lo que pueda haber de leyenda en todo esto tiene de positivo el origen humilde y sencillo que por la elección libre llega a servir a Dios en su proyecto sobre el pueblo. Debería ser patente que los criterios morales de la escuela deuteronomista que redacta todo esto eran mucho más éticos y morales que la realidad histórica dura de cómo David subió al trono. En todo caso, la significación teológica del relato no deja lugar a dudas. Dios elige a David porque es el más pequeño. Es el que menos intereses tiene en todo esto. Aunque la historia real de David y de su subida al trono en el libro de Samuel sea mucho menos limpia y clara. La historia de Israel es tan escabrosa como todas las historias de los pueblos circundantes. El profeta Samuel no quería ceder a la monarquía, no solamente porque era un profeta tradicional, sino porque la monarquía copiaría los sistemas de los otros pueblos poderosos. No obstante, los deuteronomistas sí dejan en claro que lo que a Dios le interesa no es la monarquía sagrada en sí misma, sino que el rey sea justo y bueno con los que no tienen defensa. Por eso nos recuerda el origen sencillo y humilde del pastor que llegó a ser rey. Y eso no se debería olvidar nunca. En la carta a los Efesios que escuchamos, capítulo 5, versículos del 8 al 14, se nos describe que las obras de la luz son la verdadera vida. Hoy la segunda lectura a la comunidad a la que se dirige esta carta, que los que han llegado a la fe cristiana son hijos de la luz. Se supone que el autor, un discípulo de San Pablo, está hablando a una comunidad que en otro tiempo eran paganos, o sea, nada para los judíos. El recuerdo de los orígenes humildes implica un proceso pedagógico que siempre busca la terapia espiritual de revivir realidades profundas. Todo lo que no sea eso es un dormirse,
un olvidar el misterio de la gracia de Dios y de la salvación. Por eso, el misterio de la luz es un misterio revelador, es un misterio descubridor de las verdades de la vida que no se deben olvidar. Esta parte parenética o práctica de la carta a los Efesios se interesa justamente por mostrar que las obras de las tinieblas son estériles, no pueden engendrar vida. Podemos subrayar en este texto una concepción dualista bien marcada, que puede prestarse a equívocos, como sucede en algunas expresiones de la comunidad de Qumran, que también divide la vida moral de la vida de la comunidad en dos categorías: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero si superamos ese dualismo, podemos entender bien lo que se propone en este caso a la comunidad, y es que vivan en la fidelidad a Cristo, que los ha llamado a una vida en la que los valores son la bondad, la justicia y la verdad. Las obras de las tinieblas no se mencionan, sino que simplemente se suponen que son como el misterio de la muerte. Se está hablando en términos morales, en términos éticos, en lo que se puede coincidir, sin separaciones dualistas, con todos los hombres que viven justamente estos valores. En el Evangelio de Juan escuchamos el capítulo 9. Jesús es el profeta de la luz de la vida. Este Evangelio es uno de los episodios más densos de la obra de San Juan. Un signo, un diálogo en polémica con los judíos, que nos presenta a Jesús como revelador de Dios, que va destruyendo muchas cosas y muchas concepciones que se tenían sobre Dios, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre la muerte. Juan enfrenta al hombre ciego de nacimiento con los fariseos, que son los que deciden sobre las cuestiones religiosas cuando se escribe esta obra. El ciego de nacimiento, en la mentalidad de un judaísmo teológico inaceptable, debía tener una culpabilidad bien personal, bien heredada de sus padres o de sus antepasados. Los simbolismos con los que está compuesto este relato, el barro de la tierra, la saliva, el sábado, el envío a la piscina de Siloé, nos muestran a un Jesús que domina la situación, y la domina en nombre de Dios, justamente para dar luz, en definitiva, para dar vida, para mostrarse Él mismo como la luz del mundo. Se dice, y con razón, que este es un relato bautismal de la comunidad de Juan, una especie de catequesis para los que tenían que ser bautizados, en un proceso que les debía enseñar cómo el recibir y vivir la luz de la fe los llevaría necesariamente a enfrentarse con el misterio de las tinieblas de aquellos que no aceptaban a Jesucristo. El hombre ciego que llega a ver, que al principio no sabe quién es Jesús, poco a poco va descubriendo lo que Jesús le ha dado, lo que los fariseos le quieren arrebatar. De este modo, es el centro de la polémica. Este pobre hombre, que ha venido ciego al mundo, tiene que elegir entre una religión de vida, de luz, de felicidad, o una religión de muerte, que es la que le propone los fariseos, a los que les duele más que el hombre haya sido liberado en sábado que el que pueda asomarse a la luz de la vida. Se dice que es el debate de la comunidad de Juan procedente del judaísmo, que ha aceptado a Jesús como el Mesías frente al judaísmo de la sinagoga. La actualización, sin embargo, de este tema nos muestra que mientras la religión no sea humana,
comprensiva, iluminadora, misericordiosa, entrañable, restauradora, no tiene futuro en la humanidad. Y eso es lo que ha venido a traer Jesús al corazón de la religión de su pueblo. El hombre debe ir a lavarse a la piscina del enviado. Pero el enviado es el mismo Jesús. Podemos decir que aquel hombre no es curado, salvado por la saliva y el barro, sino por lavarse, por sumergirse en el misterio de la vida del Señor. Es un juego de imágenes llenas de sentido, y de ahí su significado bautismal originario. Los vecinos, los parientes, los que lo conocían en su ceguera, en su pobreza, se asombran de aquel acontecimiento. Ha sucedido algo maravilloso, porque lo que viene de Dios no es comprendido más que por la fe. Los hombres y el mundo tenemos unos criterios demasiado cosificados para poder entender la manera de actuar de Dios. Toda aquella gente no podía comprender, porque se necesitan otros ojos distintos para mirar lo que sucedió. Para ellos solo existe una respuesta: Jesús, que significa Salvador, y que es el enviado. Él ha logrado lo que parecía imposible para los hombres. ¿Dónde está ese?, le preguntan las autoridades, y responde el hombre: no lo sé. Nosotros vemos aquí algo más que una respuesta inocua. Aquel hombre ha comenzado a experimentar la salvación de Dios traída por Jesús, pero no puede decir quién es Él. Para los que solo pretenden verlo con ojos humanos, aquel hombre no puede decir dónde está Jesús, porque en el interrogatorio solo existe un interés lejano de lo auténticamente salvador. Por eso no puede responder a estos intereses malintencionados de los fariseos. El interrogatorio se hace más denso hasta arrancar de aquel hombre todo temor para confesar el misterio de la salvación. Más que otra cosa, el evangelista quiere apurar todo para contraponer a Jesús y a la ley. No se trata de contraponer a Jesús y a Moisés, aunque pueda parecerlo, porque detrás de la figura de Moisés, como auténtico y único revelador de la ley de Dios, los hombres quieren ocultar sus criterios religiosamente antihumanos. Ellos son discípulos de Moisés, pero la pregunta es: ¿de qué les sirve? Si la ley fue dada para encontrar a Dios, y la interpretación de la ley fue dada para facilitar el acercamiento, en el judaísmo sucede todo lo contrario. La ley separa a los hombres de Dios. Es esto lo que ahora se quiere poner en evidencia. Los fariseos, todos los hombres que podemos ser egoístas, interponemos entre Dios y nosotros la ley, la tradición, los prejuicios de lo santo, de lo sagrado, como si fuera voluntad de Dios, aunque no lo sea. Y por eso Dios queda lejano. Y nosotros nos hacemos dueños de nosotros mismos, fáciles para lo que nos interesa. La ley puede ser el engaño de nuestra vida, y con ella queremos comprar a Dios lo que no sabemos hacer con el corazón desprendido. Este es el pecado del judaísmo, y sigue siendo el pecado de nuestro mundo religioso. Jesús viene a dar luz, para iluminar la ley, para hacer posible una ley de libertad en el encuentro con Dios. Y esto pone en claro nuestro pecado. Cuando Jesús oye que aquel hombre ha sido rechazado por el mundo religioso de su entorno, sale a su encuentro.
y el hombre se entrega completamente a él. Es Dios mismo, un hombre entre los hombres, quien ha salido a su encuentro y quien le ha abierto los ojos de su vida para que pueda sentirse libre. En este Dios, en Jesús, cree el ciego. Él es su Señor. En el ciego de nacimiento están todos los hombres sumergidos en la tiniebla hasta que Cristo trae el conocimiento que ilumina. Es la experiencia verdadera de las falsas seguridades de los judíos y del mundo. Pero otros, sin embargo, se encierran, se afirman en lo que creen que les va bien, y por eso permanecen en la ceguera. Es un juicio para el mundo, no porque Jesús venga a condenarlo, lee Juan 3:17, sino porque los hombres quieren permanecer en su hacer y en su vivir sin esperanza. Por eso su pecado permanece. En esto lo que quiere decir Juan para el judaísmo es justamente lo que está acá. Para el mundo religioso de siempre, el pecado permanece en la medida en que yo me cierro a la luz y a la apertura de los ojos que me trae el contacto con Jesús. En el camino Jesús se encuentra con un ciego y sus discípulos le preguntan por algo que es una creencia arraigada. Si la enfermedad es fruto del pecado, ¿quién pecó para que éste sea ciego, él o sus padres? Y Jesús, que es vida, cuya misión es comunicarla con un signo de vida, o sea, poniéndole el barro sobre los ojos y con el agua de la piscina, transmite la luz a ese hombre, que con este gesto, la unción bautismal, recibe el Espíritu y con él la vista. Ha sido transformado. Descubre que es un hombre libre, aunque hasta ahora no lo había experimentado. Estaba limitado, pero a partir de su encuentro con Jesús ha cambiado su experiencia personal y la percepción que a partir de ahora tendrá la gente de él. Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. En cambio, desconcierta a todos eso que ha sucedido. A los vecinos que dudan que sea el mismo ciego que veían a diario en la calle pidiendo. Desconcierta a los padres que por miedo a ser reprendidos se niegan a dar testimonio de que será su hijo ciego. A las autoridades que ven peligrar su credibilidad, comprometiendo justamente con esto su poder sobre el control de la pureza de la religión. Y de ahí su empeño en no aprobar que alguien como Jesús pueda realizar algo semejante. Ellos que tienen el poder y el privilegio sobre la ley para saber lo que viene de Dios y lo que es fruto del mal, no entienden que pueda provenir de lo alto algo que no es acorde a la ley, aunque de ello se derive la curación de un hombre ciego, y menos viniendo de alguien que no guarda el sábado. Con la acción sobre el ciego, Jesús manifiesta el núcleo central de la liberación sobre el hombre, devolviéndole la conciencia de su valor, y con esto del valor de todo ser humano, su dignidad y su libertad. Esta es la forma de manifestar el amor de Dios al hombre en el encuentro con Jesús. Es un encuentro con Dios en el ser humano, que hace presente a Dios en su experiencia activa del amor. A esta presencia dinámica, Juan la llama Espíritu. Y quien la acepta en sí mismo, nace de Dios, tiene una vida nueva.
El ciego ha cambiado luego de la curación. No sabe quién es Jesús, pero ante la acusación de los fariseos de que esa persona tiene que ser un pecador, él responde con la convicción clara de lo que le pasó a él. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Ustedes no saben ni de dónde es, y él me ha abierto los ojos. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. ¿Es tan obvio lo que dice el ciego? El hombre débil y víctima de la opresión por el espíritu que recibe de Jesús se convierte en el hombre libre, liberado de la autoridad de los fariseos, incompatible con su sistema. El ciego ha comenzado a ver. No sabe quién es Jesús, pero cuando Jesús mismo sale a su encuentro, se abre, se postra ante él, lo reconoce. Y lo reconoce cuando se siente iluminado por su presencia y por su luz. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Creo, Señor. La narración nos lleva a reflexionar sobre nuestra fe en el Hijo del Hombre. El acto de fe que hace el ciego curado es un acto de fe en el Hijo del Hombre. Este evangelio relata un duro proceso que tiene como final la fe de este hombre. Es un camino complicado, duro. Desde el mismo momento que el ciego comienza a ver, empiezan todas las dificultades. La soledad, el abandono, la exclusión. Es un camino para descubrir lo que en nosotros hay de inhumano y, cambiando el corazón, aprender a confiar en el ser humano. En esto consiste la ceguera, en no tomarse en serio la fe en el ser humano. En él se encarnó Dios y en él nos encontramos con Dios. La confianza en Dios pasa por la confianza en el ser humano. Y al hilo de esta reflexión, el Papa Francisco sugería algunas preguntas para ser pensadas en nuestro contexto actual. ¿Podemos cambiar el sentir de nuestro corazón respecto a una mayor confianza en el futuro humanizador de los seres humanos? ¿Somos capaces de ver la realidad como la ve el ciego? O sea, ¿qué significa abandonar las luces falsas? La luz fría y fatua del prejuicio contra los demás. Porque el prejuicio distorsiona la realidad y nos carga de rechazo contra quienes juzgamos sin misericordia y condenamos sin apelo. Pensá un poquito en todo esto.